Desde las primeras modificaciones que hicieron de la Constitución, se le daba a la universidad cierta autonomía, pero cierta autonomía académica, muy acotada. O sea, no era una autonomía de decir gobierno, elección de sus autoridades. En los años 90, 87 y 88 trabajé junto con Alberto Puchmüller en la primera elección que él tuvo, que era elección indirecta, se hacía por la Asamblea Universitaria, y me invitó a trabajar con él como secretario académico. Puchmüller era mayor que yo. Yo lo conocía por referencias de quienes me dirigían a mí, que era Giordano en ese momento, y había hablado no mucho con él, pero en una primera reunión que me invitó, ahí empecé a conocerle, bueno, su perfil reformista. Y se estableció realmente una muy buena relación. O sea, no había una relación previa antes de que yo fuera secretario de él, sino que se estableció ahí en unos pocos días que pudimos hablar, ponernos de acuerdo en seguir el proyecto de universidad que tenía Mauricio López, que había quedado trunco. Yo no lo conocía al principio en el sentido de que Puchmüller venía de otro lugar, no era sanluiseño, que yo le decía sanluiseño. Y después, porque él tuvo 2 periodos, y en el segundo periodo que tenía, nos juntábamos acá, me llamaba él, y era una cordialidad entre los dos. Él era radical, yo era radical. Bueno, Alberto estuvo desde la creación del cine en el año 1985. Alberto Puchmüller era muy reconocido dentro de sus pares, en un consejo interuniversitario nacional muy pequeño, de casi una veintena de universidades. Y Alberto tenía una relación muy fluida con Juverov, con el presidente Alfonsín de aquel momento. Siempre hay anécdotas de que Juverov venía a San Luis, dejaba el avión andando en el aeropuerto, tenía reuniones con Alberto aquí, en este despacho, y se retiraba. Había una figura muy importante de Puchmüller en todo el país, y en esa figura importante también se buscaban rectores que tuvieran algún tipo de conexión con sus propios partidos, porque recordemos que para ir a la convencional antes había que ser elegido por el propio pueblo de San Luis. Eso no era fácil. Y cuando uno ve las personalidades que terminan yendo en representación del CIN, ve a un Tulio del Bono en San Juan, que tenía ya una impronta peronista importante, o Andrés de Lich en Córdoba. Entonces eran personas que tenían un alto grado de posibilidad a la hora de ser elegidos, así que entiendo que la cuestión iba por ahí. Bueno, el Alemán es candidato electo a la constituyente a través de la Unión Cívica Radical. Alberto tenía una imagen muy pulcra en la sociedad de San Luis, y entonces parecía un buen candidato para ser constituyente. Y bueno, no ganó la Unión Cívica Radical, pero sí entra el Alemán como primer candidato a la Unión Cívica Radical, de la Unión Cívica Radical. Y en una conversación doméstica, nosotros frecuentábamos seguido a la casa del Alemán. Él me dijo: quiero que me acompañes a Santa Fe. La Federación Universitaria Argentina se resistía o tenía mucho miedo, porque se hablaba de la posibilidad de que se quitara la gratuidad de las universidades, o que se consagrara dentro de la Constitución la posibilidad de que la universidad dejara de ser gratuita. 1853 es la constitución base que tenemos y la seguimos teniendo, porque increíblemente la reforma del 94 sigue teniendo como base el concepto de país republicano, país federal, con separación de poderes, con cambios evidentemente que fueron apareciendo en las cinco reformas que hubieron, algunas que fracasaron, que no fueron aprobadas. Y realmente hasta el 94 nos mantuvimos ahí en un impasse donde se iban haciendo decretos, iban apareciendo cosas que tenían que ver con la educación, pero no estaban muy formalizadas.
En la Constitución del 49, Perón pone como enseñanza obligatoria el nivel primario y gratuito, nada más. Y después en el 51, si mal no recuerdo, saca un decreto donde la enseñanza universitaria era absolutamente gratuita en todas sus actividades, exámenes, matrícula. Fue el primer antecedente que hubo de gratuidad de la enseñanza. Pero no había una definición muy clara de hasta dónde llegaba la autonomía. Y la autonomía en realidad se queda plasmada con la Constitución del 94. Siempre me invitó a reuniones extraordinarias que tenía, siempre me participó. Varias reuniones con Alfonsín, por ejemplo, estuve allí como testigo. Con algunos otros actores, incluso con Adolfo Rodríguez Sá, se reunieron en una oportunidad, estando acá en Santa Fe. Y siempre participé de eso. La verdad que me abrió en la medida de sus posibilidades todos los espacios que podía participar. Yo estaba deslumbrado. No vincularme directamente, pero compartir el espacio con gente que tenía una trayectoria nacional que solamente veíamos en los medios, con Eduardo Menem, que era el presidente de la Cámara en ese momento, el mismo Carlos Saúl, Masachesi, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, es decir, la gente que veíamos y que seguimos viendo después estuvieron ahí en la reforma de la Constitución. Así que la verdad que era conmovedor, era un movilizador. Cuando se genera la autonomía a partir del 94, cambia totalmente, porque eso ya le permite a cada universidad generar su propio estatuto. El estatuto es la carta magna de cada universidad. Nada está por encima del estatuto, a excepción de las leyes que tengan que ver que tienen precedencia sobre los estatutos. Y ya ahí permitió que el cogobierno se asentara, que se realizaran concursos como debían hacerse. La verdad que para todo el movimiento estudiantil, la consagración de la autonomía en la Constitución fue un avance tremendo, una gran tranquilidad. La reforma del 18 planteaba la autonomía, el gobierno, la extensión, etcétera, etcétera. Se había visto plasmado en algunas leyes. Había sido vulnerado también durante el gobierno, en el 55, por ejemplo, en el proceso tarde en el 76. El hecho que tuviese este marco, que estuviese cuadrado, que estuviese enmarcado dentro de la Constitución, nos daba mucha satisfacción y mucha tranquilidad. Así que el movimiento estudiantil lo festejó. La Convencional Constituyente de 1994 tiene dos aspectos, a mi modo de ver, importantes resaltar. Uno en general, porque creo que la resultante de una nueva Constitución le regaló a San Luis, a la Argentina y a Latinoamérica una Constitución muy novedosa para la época. Creo que es una Constitución que tenía muchas cuestiones de vanguardia y que termina siendo una figura importante para el desarrollo de nuestro país. También creo que a nivel político, los políticos de la época tienen que ser reconocidos a la hora de haber construido con un enorme consenso cada uno de los aspectos de la Constitución. Era una Constitución que, además de tener la autonomía universitaria, una cuestión que a nosotros nos llega mucho, es una Constitución que se reconoce las autonomías de las municipalidades, una Constitución que trae, por ejemplo, el concepto del Ministerio Público, una Constitución muy avanzada para la época, construida con consenso y con partidos políticos entendiéndose en el disenso y construyendo en la diferencia. Para las épocas de la Argentina de hoy me parece que eso es muy importante y hay que reconocer y conmemorar a esos grandes políticos con mayúsculas que supieron darle a la Argentina esa herramienta. Fue como
para todos fue la Constitución y la reforma constitucional, y para todos los que estábamos en el ámbito universitario, la consagración de esto, de la autonomía, como un quiebre, un punto de inflexión interesante. No fue como para el alemán, creo que fue la cereza del postre en lo que él había hecho políticamente, ¿no? Participar de esto. Y para mí una experiencia interesantísima. A Puigdemont yo lo admiraba en el sentido de del motor que tenía, o sea, esa capacidad de generar ideas, de tener una firme raigambre con la universidad, hacer de la universidad su vida, ¿no? Y eso fue muy importante. Y yo creo que su participación en la Comisión de Educación dentro de la reforma universitaria, sin duda fue importante. Siempre sentí que el alemán estaba un poco más allá de todo, veía un poco más allá de todo. Parecía extraño. Nos encontrábamos planteando grandes discusiones que para él no lo eran, como si supiera la respuesta que finalmente pasaba. La autonomía universitaria se construye hace mucho tiempo, desde las aulas, desde la militancia, desde el convencimiento que las universidades creadas por el Congreso de la Nación reportan al Poder Legislativo y se cuidan de que el Poder Ejecutivo, en esas vicisitudes de directrices que quieran brindar, las universidades puedan legislar sus propios estatutos, sus propias elecciones, sus propias carreras y entiendan y le regalan a la universidad poder elegir su propio norte, su propio objetivo, sin los poderes de turno del Poder Ejecutivo. Nos parece que ese regalo que nos da la Constitución del 94 nos da una enorme responsabilidad a quienes gobernamos las universidades, a los claustros que cogobernamos esas universidades, de hacer lo correcto y aportar al desarrollo de un mejor país.